Yo parto de la idea de que los monumentos son dinámicos, es decir, que no se construyen y su significado queda anclado en el tiempo, y que están en permanente transformación y que de alguna manera el patrimonio se impregna de sucesivos presentes, es decir, se van reinterpretando o se van cambiando la significación de la que fue la original. Ahora todos los que podéis ver en la prensa, pues que ahora hay un movimiento de iconoclastia en todo el mundo que está tirando esculturas que tienen que ver con los movimientos coloniales, pues está pasando en América Latina, está pasando en Estados Unidos, aquí también está habiendo polémicas, lo cual quiere decir que hay vida en torno a los monumentos, ¿no? Yo no digo que sea bueno ni malo, simplemente como investigador constato que eso está existiendo y está pasando y es una cosa normal. Los romanos también con la damnatio memoria borraban la memoria de aquellos que caían en desgracia en su propia historia. Tiene que ver con la construcción de la memoria como un fenómeno global, ¿no? El propio Valle de los Caídos, entre que cuando Franco decidió en el 40 que se iba a hacer allí en Cuelgamuros, él mismo resignificó el valle en varias ocasiones. De hecho, tenía una escala, había un arquitecto, se cambió de escala, al final no era lo mismo que al principio, también el franquismo había evolucionado internamente. Quiero decir que esta resignificación del valle ha sido permanente, ahora tiene distintas escalas, distintas intensidades, por decirlo así. Y luego, pues en la democracia ha habido como unos años, unas décadas, casi diría, como de desesteo, ¿no? En el que el Valle de los Caídos no ha tenido una gran transformación. Y lo estaba mencionando Fernando antes, también ha sido el impulso del movimiento memorialista y de personas como Fausto Canales, que en el año 2003 fue a exhumar la fosa común donde estaba su padre, que había sido ejecutado en Pajares de Adaja, en el municipio de Aldeaseca, que está muy cerquita, y fue a buscar su fosa de la fosa de su padre en el proceso de recuperación de la memoria histórica que todos conocéis del año 2020 y se encontró con que la fosa, él lo va a contar esta tarde con toda amplitud. Simplemente quiero señalar que el hecho de que él encontrara esa fosa no vacía, sino con algunos elementos que se habían dejado atrás en una exhumación no profesional, objetos personales, fragmentos de hueso, un cráneo que se dejaron atrás, etc. Y por su propia investigación llegó a conocer que había sido trasladado sin el permiso ni consentimiento suyo ni de ninguna de las familias al Valle de los Caídos. La iniciativa de Fausto, más la de otros muchos, hicieron que el movimiento memorialista, que inicialmente se ocupaba de las fosas comunes, era el centro originario, como podéis ver también, si miráis desde el año 20 hasta ahora, se han ido irradiando y se ha ido complejizando y el rango y las características, digamos, del movimiento memorialista, las reclamaciones han ido ensanchándose, ¿no? Pero a partir del año 2003 con Fausto y después con los hermanos La Peña y con otras muchas personas, el Valle de los Caídos entró en el radar del movimiento memorialista. Luego, esos movimientos también son resignificadores. Lo que quiero decir aquí es que la resignificación no es necesariamente institucional. No es que ahora la Secretaría de Estado dé un botón de on y resignifique y luego de off ya está resignificado, sino que es un proceso en el que hay muchos actores de distinta naturaleza, están los movimientos sociales, hay personas que prefieren que el valle se quede como está, totalmente legítimo, es una sociedad democrática, todas las consideraciones son adecuadas, ¿no? Y ahora el gobierno ha decidido incidir de una manera determinada en esta resignificación. Y os voy a dar algunas claves de lo que se está pensando, porque realmente este curso forma parte ya en sí de la resignificación, porque vamos a estar debatiendo modelos de transformación memorial de otros lugares de memoria muy complejos que hay en otros lugares del mundo que no son equiparables, no son comparables al Valle como tal, porque son distintos, o sea, el suceso al que se refieren no tiene nada que ver, pero sí que hay estrategias de organización, digamos, de la memoria, recursos pedagógicos o digitales, o museos o centros de interpretación, o elementos, digamos, que forman parte de la estructura museográfica e interpretativa de esos monumentos, que nos pueden servir para replicarlos en el valle, ¿no? Bueno, que como no lo veo, pero bueno, os lo digo aquí brevemente, ¿no? Con la nueva ley, por resumiros muy rápidamente lo que ha comentado Fernando Martínez, el Valle de los Caídos asume una nueva función de pedagogía democrática sobre el franquismo y los regímenes totalitarios, por lo cual hay que generar nuevos contenidos. Es decir, se trata de superponer
de abrir la memoria del Valle de manera que haya distintas formas de entender el monumento. No se quiere imponer un contrarrelato al que hay ahora en el Valle, sino sencillamente explicar, y mediante el conocimiento, la investigación, aportar herramientas para que cada persona, individualmente o en grupo como asociación, saque sus propias conclusiones sobre el monumento, ¿no? Yo aquí, bueno, he inventado el concepto de ecología memorial, que es una forma de decir, se podría decir de otra manera, ¿no? Pero básicamente es si se puede instalar una ecología memorial en el valle que abra el valle a otros tipos de relatos, ¿no? Está, por supuesto, basada en principios de memoria democrática, desbordando la lectura nacional católica que todavía emana del monumento. Esta mañana lo ha mencionado Fernando. Yo creo que es una evidencia con lo que se ha visto con la exhumación de Francisco Franco, que el Valle todavía tiene, digamos, contiene muchos elementos del nacionalcatolicismo. Le podemos llamar 2.0 porque también ha evolucionado. También ellos mismos, los benedictinos y las asociaciones que defienden al Valle, han cambiado su forma de ver el monumento. Pero bueno... el eje conceptual de la reconciliación que hay ahora en el Valle, pues a mí personalmente me parece que es estrecho para el tipo de resignificación que se quiere hacer. Y bueno, pasamos un poco al paradigma del nunca más, que es de lo que ha hablado antes Fernando, ¿no? Yo estuve en la comisión de expertos del año 2011, que fue la que hizo una serie de recomendaciones, algunas de las cuales está por ahí Carlos García de Andoín, que era el secretario, era el jefe de gabinete adjunto de Jáuregui y que fue el secretario de la comisión. Y bueno, pues ahí se debatieron muchísimos temas, por ejemplo, bueno, hay una serie de recomendaciones, algunas de las cuales siguen teniendo vigencia y otras, dado que han pasado 10 años, pues se han quedado pues, obsoletas por el propio movimiento y la transformación de la concepción que hay en el espacio público respecto al monumento. Entonces lo estamos como ajustando. Yo me acuerdo que había un debate inicial, ¿me oís? Pues me estoy separando mucho, ¿vale? Un debate inicial que era sobre conservar el monumento e interpretarlo sobre el monumento conservado, o un concepto que era bastante poético, que provenía también de Reyes Mate, que era el de acompañar la ruina, ¿no? Es decir, bueno, desinvertir en el monumento y que bueno, pues se vaya convirtiendo en una ruina que explique también la ruina de un régimen, ¿no? Eso está mencionado en el prolegómeno, ¿no? De la ley del informe de la comisión de expertos, pero la comisión decidió por la resignificación, se decidió por la resignificación, ¿no? Entonces, es un proyecto memorial que tiene gran escala, porque es un monumento de una enorme escala en sí mismo y de una enorme potencia simbólica, es totalmente evidente, que tiene que para resignificarlo hay que hacer acciones a distintas escalas y en distintas temporalidades. No es una cosa que se vaya a hacer de una tacada, ¿no? Sino que hay que ir poniendo en marcha distintos tipos de mecanismos para homologar el monumento con una sociedad democrática, ya digo que siempre respetando que cada persona pueda opinar lo que piensa sobre el monumento. Es una cuestión de generar herramientas, ¿no? También se ha mencionado la dimensión europea, la dimensión transnacional del monumento. Es muy importante pensar al Valle como un lugar de memoria complejo, como hay otros tantos en Camboya, en Argentina, en Chile, en Alemania, en Bosnia, en Polonia, en Hungría. Todos los países tienen que lidiar con monumentos que se pueden llamar, algunos autores los llaman disonantes, es decir, donde no hay un consenso sobre lo que ese monumento significa, ¿no? Bueno, para resignificar el Valle, estos son los documentos base, y perdón que vaya tan rápido porque no me va a dar tiempo a todo, ¿no? Por un lado está la Ley de Memoria Democrática en Proceso, que ya habéis escuchado a Fernando hablar de ella. Está el informe de relator especial de la verdad, justicia y reparación, también ha sido nombrado, Pablo de Greif, de alguna manera apoya las recomendaciones de la Comisión de Expertos del 2011 y dice que la nueva ley tiene que enfrentar, digamos, de una manera más clara, ¿no?, lo que ocurre con la ley de los caídos. Y luego, pues, está pues, una serie de acciones complementarias que os voy a definir muy brevemente y que tienen que ver también con lo que es el espíritu de este curso, ¿no? Por un lado, un estudio sistemático sobre la bibliografía de los procesos memoriales, es decir, nosotros no vamos al Valle de los Caídos vacíos de contenido ni con ocurrencias, ¿no?, sino que estamos tratando de estar informados, leyendo la literatura más contemporánea. Ahora os voy a enseñar algunas diapositivas que os voy a pasar más rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no?
porque es que ahora mismo hay un debate en el campo de estudios de memoria y de patrimonio cultural, hay debates muy profundos y con mucho criterio y con distintas perspectivas, ¿no?, sobre lo que puede ser, sobre cómo gestionar estos monumentos. Por lo tanto, no operamos en el vacío, sino que estamos leyendo mucha bibliografía, estamos estudiando, estamos viendo otros modelos, que es lo que yo voy a hacer ahora. Casi al final, si me da tiempo, os voy a hablar un poco del Valle, pero quiero presentaros dos casos que no son los que se van a traer aquí el viernes, otros dos casos que os van a parecer muy distintos, pero que al mismo tiempo nos ayudan a pensar este tipo de lugares, ¿no?, cómo se pueden resolver de una manera satisfactoria para un amplio espectro de la población, ¿no? Y luego, bueno, mi idea también es la de montar con todos vosotros, y esto ya es parte de un laboratorio de ideas, porque nadie de por sí mismo, una sola persona, puede concebir una resignificación global para el Valle. Tiene que ser conjuntos de grupos de personas que trabajen, o grupos de trabajo que estén modulando distintos temas, ¿no? Vale, por eso os ponía aquí algunos libros que tenía encima de la mesa y les hice una fotografía, los coloqué aquí, pues algunos de los libros que manejamos, ¿no? Monumentos memoriales y marcas territoriales, Memorial Museums, The Global Rush to Commemorate Atrocities, es un fenómeno global, o sea, para que veáis que no es el Valle no es una cosa extraña que ha caído en un paracaídas de otro planeta, sino que forma parte, pues, de unos procesos que tienen una dimensión internacional. Politics and the Art of Commemoration, pues también, esos son textos algunos más viejos, pero hay muchos más modernos, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, el año 2019 organizamos una macroconferencia internacional de la Asociación de Estudios de Memoria en Madrid, que lo organizamos nuestro grupo de investigación del CSIC y también en parte de la UNED, y pues vinieron 1.500 personas de todo el mundo, lo cual nos ha permitido tejer redes y conocer especialistas con los cuales podemos construir interlocución cuando estemos bloqueados en un tema o necesitemos soluciones, etcétera, para otro tipo de cosas, ¿no? Ahora acaba de haber el siguiente congreso ha sido en Varsovia, aunque ha sido digital, y algunas de las personas que van a hacer ponencias, que vienen del grupo Prometeo, del proyecto Prometeo de lugares de perpetuación que lidera Vicente Sánchez Biosca, hemos estado, digamos, también participando en esos debates, en estos congresos internacionales, ¿no?, donde están los principales especialistas mundiales, ¿no? Digamos que esta es la escala que tenemos, no es una cosa provinciana, pequeñita, mezquina contra el Valle, sino que estamos tratando de pensarlo en este marco más amplio y más global, ¿no? Yo también estoy en un proyecto internacional francés que se llama Transfunéraire, en el cual, de nuevo, también con especialistas franceses que trabajan en América Latina, estamos colaborando en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, como introducción muy general, y voy muy deprisa, ¿no? Cuando estaba pensando qué monumentos traer para discutir con vosotros, ¿no?, para que de alguna manera os voy a enseñar más bien diapositivas y comentarlas por encima, tampoco sin mucho desarrollo, para que luego lo podamos comentar y hablar, ¿no? A mí, bueno, cuando estuve en Nueva York antes de la pandemia, pude visitar el monumento al 11 de septiembre, ¿no?, que está sobre el espacio Las Torres Gemelas. Imaginaros lo que es un lugar, ¿no? Bueno, todos lo vimos, ¿no? Dos torres impresionantes, unos aviones que impactan sobre ellas, se derrumban aplastando casi 3.000 personas, ¿no?, de todas las razas, de todas las religiones. Bueno, hay una complejidad funeraria tremenda, que no tiene nada que ver con la que hay en las criptas del Valle, es evidente, pero que al mismo tiempo también ha obligado a desarrollar un modelo de gestión. Claro, los americanos lo hacen un poco a lo grande, ¿no? Este es uno de los... Una cosa que me interesó mucho es que en los primeros años, como elemento conmemorativo, en las Torres Gemelas, pues estaba toda esta idea que era el homenaje en luz, ¿no?, que eran unos rayos, digamos, ¿no?, unas proyecciones luminosas que salían de la zona de las Torres Gemelas y se proyectaban en el espacio de Nueva York como reconstruyendo estas... Esto fue en el año 2002, un año después de los atentados terroristas, ¿no? Y bueno, pues se trabajaba con biodiesel, bueno, había elementos reciclables, todo estaba ya dentro de un paradigma de construcciones memoriales. Bueno, esto se sigue haciendo, el homenaje del 11 de septiembre se ha seguido haciendo durante unos años y ahora tú puedes pagar para hacerlo, bueno, americano, ¿no? Luego, fijaros, esta es la construcción del museo y el memorial del 11S en Manhattan, en el centro, del corazón
exactamente donde tuvieron lugar los atentados, ¿no? Aquí realmente se ha hecho pues esto, el memorial y el museo, y como veis pues son realmente dos cuadrados que reflejan lo que era la base de las Torres Gemelas, y sobre ello se ha construido un memorial. Pues aquí fluye el agua, están los nombres de todas las víctimas. Además han utilizado un algoritmo, porque esto lo han debatido profundamente, ¿no? Ha habido aquí especialistas que han estado años y años debatiendo cómo se hacía, y para no discriminar los nombres pues han usado un algoritmo matemático para agruparlos por empresa, para agruparlos por si eran visitantes o no, y entonces eso, el algoritmo les dio una distribución de nombres y están puestos ahí en los alrededores, ¿no? Aquí lo podéis ver un poco más desde arriba, la plaza memorial, con robles blancos de la zona. Bueno, pues también hay que pensar que quiero hacer un parque con unos robles, etcétera, etcétera, para dotar de vida, digamos, un lugar que ha sido un lugar totalmente de muerte y destrucción, ¿no? Aquí hay una cosa, pues otro de los elementos, porque este memorial tiene muchos elementos, que se llama el Memory Glade, que es la gente que estuvo expuesta a toxinas, es decir, que no desarrolló enfermedades o murió como consecuencia de ellas. Trabajadores, bomberos, policías municipales, voluntarios que estuvieron allí, y que de repente, bueno, pues también hay un espacio específico para reconocerlos a ellos, ¿no? Aquí está el memorial, se llama Reflecting Absence Memorial, que esos son los arquitectos que lo hicieron. Están los 2.983, bueno, los 2.983 nombres incluyen también los del Pentágono, los de los vuelos, y también los de los atentados que hubo en el año 93, que hubo un atentado terrorista, no os acordáis, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que conceptualizarlo, hay que pensarlo, que todos los nombres de quién, en qué orden, cómo se mezclan, cómo se colocan, todo esto son decisiones de muy alto calado, de muy alto voltaje político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este árbol sobrevivió, este es un árbol que estaba al lado de las Torres Gemelas, sobrevivió una rama y ahora lo han colocado aquí, y ha rebrotado, y es como una señal de vida y supervivencia dentro de un espacio de mucha muerte, ¿no? La última columna que quedó en pie, la última columna que se quitó cuando se levantó el lugar, pues es una... La han puesto, esto ya es el museo, ¿no? Que se inauguró en el año 2015. Esto ya es el interior del museo, el pabellón del museo, y por ejemplo dentro del museo también han buscado elementos que son representativos de que le llaman la Survivor's Staircase, que es una escalera por la que escaparon muchas de las personas que estaban allí, pues la trasladaron al museo, y al lado está la mecánica, pero aquí está la escalera. Ya veis que no tiene nada que ver con el valle, pero al mismo tiempo nos ayuda a pensar posibilidades, ¿no? de gestión de estos monumentos, ¿no? Esto es el Memorial Hall, donde, bueno, que se llama Trying to Remember the Call of the Sky on a September Morning, ¿no? Y entonces, bueno, pues está reciclado con piezas, ¿no? de acero que son originales del World Trade Center, ¿no? Aquí se ve el Foundation Hall, aquí esto aguantó las Torres Gemelas, es la parte lateral del museo, luego está aquí la columna. Hay inscripciones en ella con muestras de duelo que se dieron espontáneamente, se han conservado en vez de borrarlas, pues eso forma parte también de la sociedad civil, forma parte de todo esto, ¿no? Y aquí una exposición permanente in memoriam por todos los muertos, etcétera, etcétera. A mí me interesa esto, por ejemplo, que son la utilización de recursos digitales, de apps, ¿no? De manera que cualquier visitante puede elegir distintos tipos de visita, puede elegir una visita que tenga más que ver con los muertos, ¿no? Una que es más de homenaje, otra que tenga que ver con la historia del World Trade Center. Luego, todas las opciones se han generado allí, o sea, todo lo que es la repercusión, digamos, el despliegue digital del memorial y del museo me parece de extraordinaria importancia. Como veis aquí también proyectan imágenes sobre el acero. Es muy interesante, realmente este museo es para dedicarle, muy polémico también, ¿no? Que hay mucha gente que está en contra, etcétera, ¿no? Bueno, hay Unfinished Story, pues la gente sigue todavía con muestras de duelo, y hay espacios donde se puede hacer todo esto, ¿no? Bueno, os quería mencionar este libro porque es muy interesante, de Francesc Torres, que es un grandísimo artista español, que le dejaron entrar al hangar 17 del JFK, del Kennedy, del aeropuerto, que es donde guardaban algunos objetos seleccionados random, como diría mi hija, de las ruinas, los iban trasladando a este sitio, ¿no? Y ahí hay elementos tan complejos como esto, que los llaman los compounds, o los compuestos, que son trozos aplastados del valle del memorial, donde a lo mejor aquí hay un piso, y en ese piso puede haber X personas volatilizadas, ¿no? Porque digamos que puede ser el piso
70 y tantos, aplastado por el propio peso de la... Y son objetos de una gran complejidad de gestión, ¿no? Porque tienen dentro cadáveres o no sé, Paco, cómo lo llamaríamos a esto desde un punto de vista forense, ¿no? Pero bueno, aquí están algunos otros objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, este atentado terrorista se ha estado... bueno, tiene más despliegues, ¿no? Pues aquí hay uno en la estación de bomberos de Indiana, otro en el aeropuerto de Logan, este es el jardín de la meditación que está en Pensilvania, con otras características, también con los nombres, con algunas flores, con una especie de parque. Esto es en la zona del Pentágono, donde cayó uno de los aviones, también hay otro memorial. Es decir, que el centro memorial es Manhattan, pero luego tiene un montón también de satélites, ¿no? Y pues, fíjate, está financiado por Rusia y es la gota de llanto, ¿no? Y es un monumento pues, que también tiene otras características distintas a las que se está mencionando antes, ¿no? Bueno, me voy a Berlín ahora, que es otro lugar también. Imaginaros lo que significa que el gobierno alemán, por presiones de distintos intelectuales, decida hacer un monumento en el centro de Berlín, ¿no? Está colocado en los jardines de la antigua Cancillería del Reich, que es el centro administrativo de la maquinaria de muerte nazi, y también el Führerbunker. No sé, es que Vicente habla alemán, no sé si... Bueno, pero bueno, eso fue luego también parte de la franja de la muerte del muro de Berlín, es decir, un lugar de muchísimo contenido, ¿no? Os muestro aquí algunas imágenes, que es, bueno, esto es... los planos, los alzados de lo que es el monumento y el centro de interpretación que se inauguró en la planta de abajo, ¿no? Pero cuando se hizo el monumento original dijeron, no, tiene que llevar un centro de interpretación. Yo os voy a explicar por qué, porque eso ha causado mucha polémica, ¿no? Esto es un plano, digamos, de lo que es el monumento. No sé si lo conocéis alguno de vosotros. Es realmente, bueno, a mí me parece impresionante, pero al mismo tiempo difícil de pensar qué significa o cómo... Esto se ve por arriba, aquí está. Acordaos que es el monumento a las víctimas judías del Holocausto. Es decir, que ya está estableciendo una jerarquía de víctimas, porque no fueron las únicas víctimas del Holocausto. Luego ahí también ha habido controversias en torno a qué se hace con los homosexuales, qué se hace con los gitanos, qué se hace con los presos políticos, que también fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio, etc., ¿no? Bueno, una serie de ideas, ¿no? Lo que ocurre con este monumento es que es muy desasosegante, porque cuando entras, realmente son unos módulos que tienen un tamaño estándar de distintas alturas y es una superficie muy grande, pero están ligeramente desviados del eje, cada uno de ellos. Y están además también como ondulados por arriba, de manera que te metes en un lugar que es como de una racionalidad extrema, de una gran, te diría que está burocrático, pero de repente te sientes como incómodo, porque hay una pared que está ligeramente... Pero la percepción que tienes es de que no te puedes llegar a hacer con el sitio, ¿no? Y eso es parte del potencial del monumento, ¿no? Hacer que el visitante esté incómodo. También es un modelo, digamos, de memorial, que por un lado tiene la abstracción, es decir, es un monumento totalmente abstracto, como podéis ver, pero al mismo tiempo también apela a los sentidos. La gente que llega allí tiene una experiencia emocional porque tiene esta estructura laberíntica, más estos pequeños desvíos que son de grados de cada uno de los módulos, que hace que te descoloques, porque si están todos bien colocados, vale, pues es como andar por la ciudad, una ciudad pequeñita y tal, pero cuando están descolocados, te metes en un espacio en el cual que te atrapa, ¿no? Hay, bueno, muchas polémicas, hubo muchos concursos, tenía aquí preparado para contaros, pero no me da tiempo, pero os quería mencionar un incidente que hubo para que veáis la complejidad de Dagusa, ¿no? Cuando iban a hacer, contrataron con una empresa, se llama Dagusa, contrataron el material para hacer antigraffiti, ¿no? Y resulta que se filtró que esa empresa había colaborado con los nazis, incluso pues, que había sido pues, los que habían producido pues, el ciclón, ¿no? el gas que se había utilizado en los campos de exterminio, ¿no? Entonces, claro, pues hubo un follón, no querían, la echaron para atrás, ¿qué hacemos? ¿No? Al final se continuó, pero ese debate enriquece y resignifica el monumento, ¿no? Es decir, tener ese debate sobre las empresas, que antes lo ha mencionado también Fernando, a la hora de hacer el monumento, te encuentras con que pues cualquier empresa alemana está vinculada entonces al nazismo. Entonces vamos a ver hasta qué punto, si mucho, si poco y tal. Luego también parece que se filtró de Suiza porque ellos querían el contrato y bueno, eso fue, tampoco me lo sé muy bien, ¿no? Pero vamos, os quería enseñar estas imágenes para que veáis, también el suelo, como veis, está un poco desequilibrado, ondulado.
y todo eso forma parte de la misma estructura. Este es el centro de interpretación subterráneo, donde ahí están los nombres de todas las víctimas judías, que son en torno a 3 millones de judíos, según los datos del Museo de Jerusalén del Yad Vashem, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también forma parte de toda esta... Es una atmósfera incómoda, confusa, un sistema ordenado, burocrático, que ha perdido contacto con la racionalidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los alemanes han hecho esto, o sea, en un sitio que era el corazón, digamos, de la burocracia de exterminio nazi, ¿no? Pues, ¿qué le critican? Pues que es muy burocrático, que es muy abstracto, que no incluye información, por eso se incluyó el centro de información abajo, etcétera. También hay peligro de que se convierta en un lugar lúdico y hay gente que a eso le parecía una humillación, que la gente salte por encima, se haga selfies, haga el pino, ese tipo de cosas, ¿no? Sí puede tener continuidad en el tiempo, porque la propia abstracción puede significar que a lo largo pues pierde el contenido. Hay gente que pregunta, ¿dónde está la culpabilidad alemana en este monumento? Donde no se ve por ningún lado. Es decir, es como, al llevarlo a la abstracción también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Simplemente lo que estoy planteando es que estos debates son muy profundos y muy difíciles, y el monumento ayuda a pensar el lugar o el hecho que se está conmemorando. Y en este caso, las polémicas que hubo en torno a él lo dicen, ¿no? Luego también que si se parece a un cementerio judío más que otra cosa, hubo que hacer un memorial, bueno, hubo a los homosexuales también que fueron exterminados, otro a los gitanos en el entorno, aunque más pequeñito, de otra escala, etcétera, ¿no? Aquí veis otros de los monumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, todo esto era una pequeña introducción para pasar al tema del valle, que lo voy a hacer como... yo creo que brevemente, porque va a ser el tema central de estos días, ¿no? A ver, bien, estos dos modelos no tienen, ninguno de los dos lugares de memoria que os he planteado ahora tiene nada que ver con el valle. Ahora, sí que son sitios que tienen una gran complejidad memorial, y sí que son sitios en los cuales ha habido que tomar decisiones difíciles y complicadas y polémicas, ¿no?, respecto a qué es lo que se hace. Bueno, entonces, si pensamos cómo se puede, llamarle, resignificar o desconmemorar, como se dice ahora también en los debates de estudios de memoria, o deconstruir, o llámale X, lo importante no es tanto el término, sino el contenido que tenga, ¿no? Podemos hablar como 3 niveles, ¿no? Uno es el régimen jurídico del monumento, que la ley de memoria establece, que se va a derogar, se extingue el decreto ley del 57, que todavía a día de hoy lo regula, y por lo tanto hay que hacer un nuevo Real Decreto que establezca jurídicamente ese monumento qué es lo que va a ser. Si es un lugar de memoria democrática, de qué elementos va a estar constituido, quién lo va a gestionar, si es patrimonio nacional o lo que sea. Bueno, tiene que estar todo definido desde el punto de vista jurídico, que es algo muy importante, ¿no? Yo os voy a hablar sobre todo de esta nueva ecología memorial, que son diferentes actos de actuación coordinados que ya os he dicho, y luego pues la parte de cementerios y enterramientos. Mañana Paco Echeverría os va a contar con todo lujo de detalles, y también David Tormo, que le tenemos fuera de programa, pero que nos va a explicar sus investigaciones sobre cómo se constituyeron las criptas, que es uno de los grandes desconocidos del Valle de los Caídos, cómo llegaron, 20 años después de la guerra, más de 33.800 cuerpos al valle. Es un proceso necropolítico de una extraordinaria importancia, quizá uno de los más importantes que ha habido en la historia del país, y no el que más, y hay que entender también históricamente qué significó, por qué muchos franquistas dijeron que no querían ser trasladados, por qué se llevaron a tu padre, Fausto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, os voy a enseñar algunas diapositivas, ya comento y paro relativamente pronto para ver que si nos da tiempo a algún comentario antes de que tengamos que irnos, ¿no? Bueno, esto simplemente se lo he pedido a un colega que es arquitecto, en el sentido de que la intervención que va a haber sobre el valle tiene fundamentalmente un componente digital. Es decir, la idea básica es que la memoria franquista está expresada en el monumento, y la memoria democrática va a ser, digamos, como un valle digital que va a incidir en este monumento desde distintos puntos de vista, ¿no? De momento es una página web, será un centro de interpretación, etcétera, etcétera, explicando la historia del monumento y profundizando sobre distintos aspectos que ahora os voy a mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos puesto en marcha distintos proyectos de investigación
para entender mejor el valle, la historia del valle, la historia arquitectónica, la historia política, la historia del programa iconográfico, cómo se generó, por qué están esos elementos allí, por qué hay unos tapices del Apocalipsis. Es decir, lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿no? Uno es el análisis histórico de los traslados a las criptas, del cual va a hablar David en algún momento, que todavía no sé, que por la tarde quizás, ¿no? Esta tarde, ¿no? Sí. Entonces aquí veis que, por ejemplo, con la causa general se hicieron unos mapas, que son los primeros mapas de fosas que tenemos, incluso hay fosas republicanas marcadas en estos mapas provinciales, ¿no? Del año 59, que es cuando se empezó todo el digamos que la circular que puso en marcha el procedimiento de traslado de cuerpos es del 58, pero es en el 59 cuando se empieza a inhumar. Y bueno, hay algunas imágenes que son realmente pues, curiosas, porque hablan de la época y bueno, ese traslado en bicicleta por parte de operarios municipales, pues tiene su gracia, ¿no? Bueno, esto es todo un proyecto de investigación que va a durar años, porque hay muchísimos cuerpos y hay muchísima polémica en toda la génesis de las criptas del Valle de los Caídos. La pregunta básica es, por ejemplo, ¿por qué hay muchos franquistas que se negaron a ir al valle? ¿Por qué Paracuellos del Jarama sigue estando en Paracuellos del Jarama cuando la idea era trasladarlo íntegramente al Valle de los Caídos? Porque el proyecto de Franco era que todos los caídos podían ir por España originalmente, aunque al final luego se introdujo una cláusula que decía que podían ser de cualquier bando, siempre y cuando fueran católicos, pero eso fue, digamos, en el año 58. Durante el proceso de construcción era para caídos podían ir por España. Luego, todo eso, bueno, David lo va a explicar con más detalle, ¿no? También esta mañana se ha mencionado todo el tema del sistema de redención de penas por trabajo de Pérez del Pulgar, que se puso en marcha con prisioneros políticos y que participaron de una manera muy activa durante sobre todo los primeros años de construcción del Valle de los Caídos. Bueno, está sin investigar, hay personas que dicen que esto no existió, hay gente que dice 20.000 personas, tenemos que poner en marcha investigaciones consolidadas, homologables internacionalmente, que nos digan el número exacto, las condiciones, de dónde venían, cuáles eran sus nombres, cuánto tiempo estuvieron, cuánta gente enfermó, cuánta gente murió en las obras, en las explosiones, todo eso está sin hacer y no es nada, digamos, no debería ser nada ofensivo para el monumento conocer esta parte de la historia como ninguna otra. Es decir, cuando uno va al Valle de los Caídos ahora, lo que se encuentra es una desinformación total. Hay un relato, que es el relato nacional católico, que es el que todavía se mantiene en la basílica, pero este tipo de sucesos y de hechos que tuvieron lugar, históricos, nadie los conoce, ni hay un libro, ni hay un recurso, ni hay una app, ni hay un centro de interpretación que te explique la complejidad que encierra ese monumento, ¿no? Bueno, mañana creo que está Alfredo González Rival, sí es mañana, que es un arqueólogo de la Guerra Civil muy conocido en España y también internacionalmente, que ha trabajado en trincheras, campos de concentración, en destacamentos penales como el de Bustar Viejo, y él ha hecho una prospección en el Valle de los Caídos en lo que eran los destacamentos penales, especialmente en el de Banús, ¿no? Bueno, él os explicará cómo a partir de los datos arqueológicos pueden interpretar cuáles serán las condiciones de vida, lo que han encontrado sobre todo esa parte de los barracones, también barrios enteros donde vivían las familias de algunos de los presos en chabolas, en unas condiciones bastante extremas. Han encontrado objetos desde juguetes de niños a zapatitos, a botes de crema, latas, monedas de economato, que les hacen también, que les cuentan otra historia del valle, que no es la historia de la cruz, de José Antonio, de Franco, de las criptas, de los benedictinos, es otra, pero también está en el mismo parque del Valle de los Caídos, ¿no? Luego es importante también conocer este aspecto, ¿no? Bueno, pues aquí, esta es un poco la fotografía de lo que es el destacamento de Banús, que fueron los que construyeron la carretera de acceso y el viaducto. Y aquí podéis ver, bueno, esto lo enseñará mejor Alfredo porque esta se la he pirateado, o sea, es una de las fotos que han hecho ellos con dron. Y aquí se ve perfectamente uno de los barracones, que esta es la zona de presos libres, creo que esta es la zona de presos libres, y luego por toda la ladera para abajo, en los refugios rocosos donde están las chabolas, ¿no? Como veis es como un valle debajo del valle, eso tiene un interés, si le quieres llámale resignificación, llámale lo que quieras, pero añade, digamos, contenido e interpretación al monumento, ¿no? Esto ya lo ha mencionado también Fernando Martínez, cuáles fueron las empresas que hicieron uso de esta mano de obra penada y cuáles fueron su recorrido, ¿no? Como las grandes empresas del franquismo, porque el Valle de los Caídos
es un ejemplo, pero esta mano de obra penada se utilizó en la reconstrucción del país durante muchísimos años. Hay muchas empresas que se beneficiaron de esta mano de obra muy barata, ¿no? El tema de la arquitectura, ¿no? También es muy importante analizar pues, todo lo que es la arquitectura del valle en relación con la propia arquitectura franquista, en relación con el proyecto urbanístico al que iba vinculado el Valle de los Caídos, que incluía también el Arco de Triunfo, Taller Carolina, que lo está mirando ahora, ¿no? Y otros elementos en Madrid. Es decir, era un proyecto muy grande de tipo urbanístico y arquitectónico. Y bueno, ¿qué significaba esto dentro de la propia arquitectura franquista? ¿Qué elementos? Porque, por ejemplo, a nadie se le escapa que la parte del monasterio, la parte de atrás, tiene unas homologías muy claras con la de la arquitectura herreriana del monasterio del Escorial, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque se hizo así, ¿quién lo decidió? Bueno, hay muchos elementos que nos pueden servir a entender, ¿no? Luego, pues yo creo que es interesante hacer una comparativa, ¿no? Estamos en un curso que fomenta el modelo comparativo con otros edificios fascistas de la época que también reflejan los regímenes que los construyeron. Es decir, es como leer a la inversa, leer el franquismo a través de su monumento más representativo. Lees el nazismo a través, pues, por ejemplo, analizar la Gran Germania de Speer, ¿no? Que no... Vicente, bien, sí. Que no se llevó a construir, pero que era la utopía urbanística del nazismo, ¿no? Pero también puede ser la Olimpia de Nuremberg, etcétera, etcétera. Esta es la casa del Fascio de Predapio, de donde es originario Mussolini. Y bueno, por decir ejemplos, y como hablaba esta mañana Fernando de enfocar el monumento en términos de memoria europea, pues estos son estudios que a mí me parecen del máximo interés, ¿no? Para entender este tipo de cosas. El programa iconográfico también. Es decir, por qué los elementos, cuando lees una guía del Valle de los Caídos, te explica, y bueno, está bien, a mí también me interesa, ¿no? Que tal escultura es de tal autor, que lo hizo en tal momento, que proviene de tal escuela, que fue pintada con no sé qué pigmentos, que no sé qué... Fascinante. Pero no hay un análisis hecho de lo que es el programa iconográfico global del valle y su inserción dentro de una arquitectura determinada, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante y es algo que también tiene que ser un historiador del arte o historiadora del arte de primer nivel, que es lo que estamos intentando, que todos los proyectos los hagan investigadores de primer nivel, de manera que bueno, que estén contrastados, ¿no? Y luego, pues un centro de interpretación, os he vuelto a poner aquí del museo, el del monumento a las víctimas judías del Holocausto de Berlín. Hay que pensar también qué modelo de centro de interpretación se hace, va a ser, ya os digo, con base digital fundamentalmente, pero dónde se coloca, qué estatuto tiene, eso el nuevo Real Decreto tiene que instaurar la existencia tiene que consolidar legalmente la existencia de este centro de interpretación, quién lo gestiona, quién lo maneja, con qué elementos, bueno, eso está todavía por definir, ¿no? Y esto es lo que os decía antes del Valle Digital, un Valle transmedia, ¿no? Que sería la idea fundamental. Aquí os pongo algunos ejemplos de cosas que se han hecho incluso aquí en Madrid, ¿no? Esto es el arco, la Puerta de Alcalá, y aquí están proyectando imágenes de la revolución que abrió la puerta de la reunificación de Alemania, ¿no? Pues eso se ha proyectado sobre la Puerta de Alcalá, ¿no? Allí mismo, en la Puerta de Brandenburgo, en Alemania, están proyectando pues, perdón, ¿no? Piden perdón en todos los idiomas de los países que fueron invadidos por Alemania, ¿no? Hay muchísimas posibilidades, no digo que sean estas, ¿no? Simplemente os muestro cómo se puede incidir de muchas maneras en los monumentos de una manera inteligente, equilibrada, para cambiar su significación, ¿no? Y nada, bueno, yo creo que es que lo voy a dejar aquí porque no sé qué hora es. Son unos cuarto. Tengo otro montón de diapositivas, pero quizá... Yo te cedo tiempo mañana, ¿eh? No hace falta. Sí, yo me enrollo mucho, sí. Con esto me vale. Yo creo que si tenéis alguna duda os puedo... Bueno, os voy a enseñar otra cosita nada más, ¿no? Para que... Voy a pasar rápido. Bueno, esto tiene que ver con el Valle Digital, pues también hacer cursos como MOOCs, que ya hay algunos hechos, os quería enseñar aquí algunos ejemplos de estos MOOCs, ¿no? Bueno, Luis Ríos ha salido por casualidad, o colecciones, digamos, donde se expliquen, porque lo que es muy importante en todo el proyecto que se hace sobre el Valle es que tenga un componente pedagógico, es decir, que genere ciudadanos informados, y luego cada ciudadano, dependiendo de su ideología, procesa los datos de una manera u otra, pero hay que ofrecer estos datos, hay que sacarlos al espacio público, ¿no? Entonces hay distintas maneras.
Hay otra cosa que quizás se pueda hacer en el Valle de los Caídos, que es algún tipo de intervención artística que marque la transición, ¿no? En el memorial del lugar. Os quería poner este ejemplo porque a mí me pareció brillante. Este es un equipo de arquitectos, diseñadores, artistas, que se llaman, bueno, el director se llama Rolf Garde, son holandeses, ¿no? Y en este caso lo que hacen ellos es, a ver si tengo otra diapositiva o no, lo que hacen ellos es un homenaje a los deportados alemanes, a los deportados holandeses a campos de concentración. Están por encima de los 100.000. Ellos lo que han hecho es han puesto el número de piedras, una por cada uno de ellos, han impregnado las piedras con un material reflectante y luego con unos rayos lo iluminan, paran los rayos y se para, ¿no? Es una especie como de respiración lumínica. Como está puesto en círculo, esto lo inauguraron en Rotterdam y pues se generó una especie como de ágora donde la gente iba, conversaba, hablaba. Es un espacio también abstracto que tiene que ver con lo de Berlín, pero que al mismo tiempo pues tiene un enorme poderío visual para, digamos. Y a mí es una cosa que me parece muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de lugares de memoria, que también lo ha mencionado antes Fernando, para mí los lugares de memoria tienen que estar cosidos con mucha sutileza a la cosa que se memorializa. No vale con poner monolitos uno detrás de otro en cada sitio. Yo estoy en contra de hacer, vamos, pero esa es una opinión mía, ¿no? de utilizar como el mismo estándar, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, en Euskadi, que tiene una tradición escultórica maravillosa, Chillida, Oteiza, etcétera, pues beban de esas fuentes, eso por supuesto, ¿no? Pero otra cosa es que digamos que monumentalicemos siempre de la misma manera. Yo soy más partidario de este tipo de intervenciones, u otra que os va a parecer un poco extraña, que esta la han hecho en conmemoración, bueno, de lo que fue la masacre de Tlatelolco del 68, y lo que hicieron fue, es una cosa muy sencilla, pero colocar cemento fresco y darles a los familiares de las víctimas unos zapatos y botas. Corrieron un poco mimando lo que fue la huida, lo que sería el desconcierto, ¿no? de aquella masacre, y eso lo han dejado como monumento. Entonces, bueno, hay muchísimas, simplemente para deciros que hay muchísimas posibilidades, ¿no? Hay una artista colombiana que a mí me encanta, no encuentro la diapositiva. Bueno, esto es Rusia, el monumento contra las víctimas del totalitarismo, ¿no? Está en Moscú. O sea, fijaros, pues otro estilo, ¿no? Esto, no me acuerdo el nombre de la colombiana, pero lo que hizo fue coger todas las armas que entregó las FARC. Doris Salcedo. Cogió todas las armas que entregaron las FARC después del proceso de paz, no sabían qué hacerlo con ello, que eran como toneladas, y ella dijo, yo soy artista, tengo una utilidad para esto. Y lo que hizo fue fundirlas y hizo unas láminas, y mujeres que habían sido víctimas de violencia a distintos niveles, ¿no? Mujeres que habían sido violadas, que habían sido secuestradas, que habían sido torturadas, participaron, fue una cosa participativa, y estuvieron martilleando y han hecho un suelo, que imaginaros que puede ser el suelo de esta sala. Entonces todas las armas están fundidas, pero hay una placa metálica que tiene ese proceso de construcción, digamos, de elaboración, y sobre ello, durante el tiempo que ellos consideran de guerra, que son en torno a unos 50 años, durante 50 años va a haber exposiciones de memoria sobre estas armas fundidas, ¿no? Bueno, por eso os digo, tiene que ser una cosa colaborativa, son los artistas los que tienen de repente esta genialidad que pueden transformar una cosa de destrucción en un elemento, digamos, creativo, ¿no? que de alguna manera pase página, ¿no?